Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tratar de aprovechar esta media hora. Vamos a hablar de Cody, de los claros oscuros de esta iniciativa de pagos con QR desde México y lo que ha pasado, lo que hemos visto y sobre todo con el enfoque que generalmente me gusta manejar, ¿no? Que es muy fácil criticar, pero es más difícil proponer. Entonces también vamos a tratar de proponer algunas cosas, hacer un par de reflexiones. No es un tema técnico, si necesitan ahondar con el tema técnico, con muchísimo gusto. Ahorita es un tema más operativo y de negocio. Entonces, muchas gracias por quienes se han unido. Aprecio mucho su tiempo. Vamos a empezar. Bueno, se divide en tres partes. En la parte uno vamos a ver un poco lo que es en esencia Cody y qué pretendían hacer. En la parte 2 justamente la propuesta. Y en la parte 3 una reflexión que creo que es una realidad que desafortunadamente estoy viendo y que vamos a relacionar un poquito de forma general con Cody, con las iniciativas y cómo reacciona el sector financiero de cara a estos temas. Entonces, en la primera parte vamos a ver tres cosas. La promesa. ¿Qué cosa nos prometieron de Cody? ¿Cuál es ese valor que Cody quiso dar en su momento? Y cómo empezó a buscar funcionar, qué pretendía solucionar, cómo era la estrategia propuesta para ir ahora sí a los números, a qué ha pasado al día de ayer, antier, que están los números oficiales y ahora sí también un tema de realidad, ¿no? De una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pasa. Entonces, en la realidad es un poco más la experiencia personal de qué ha pasado. Yo estoy muy metido en el tema de Cody, desde la parte de integración e implementación. Ya llevamos 3 implementaciones de Cody, entonces ya lo conocemos bien, sabemos sus bemoles y también hemos visto la parte de negocio. Entonces es un poquito lo que vamos a tratar hoy. Así que vamos con la promesa. ¿Cuál fue esta promesa de Cody? ¿Cuál fue la parte importante que nos dijeron, no? Entonces los tomé de Banco de México, de Banjico, y, y- y lo que nos decía que es Cody, nos decía, es eficiente, seguro, disponible 24/7 y es gratis. Creo que aquí en la parte última donde dice es gratis, viene en mi opinión, todo y lo que hemos platicado incluso en la comunidad de Beernovation, que es la comunidad del sector financiero más importante ahorita en México, somos más de 500 personas. El tema de gratis, y ahorita vamos a ver todos estos temas de por qué nos dijeron que era gratis, por qué es una buena idea que sea gratis, pero el gratis como que se extendió, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a tener algunos temas, pero no me quiero adelantar. Entonces, ¿qué es Cody? En esencia son pagos con QR, es algo muy sencillo. Tú pones un QR o lees un QR, te metes a tu aplicación vía un usuario, un password o un token o un OTP, ingresas, se paga y se acabó, ¿no? Es algo muy, muy simple. Está ligado a un teléfono inteligente, no se puede por un explorador web. ¿Por qué? Porque toma elementos de seguridad del teléfono. La idea de basarse en un teléfono es tomar elementos de seguridad muy fuertes para tener esta certeza de que las aplicaciones, de que, perdón, las transacciones tienen esta seguridad de que sean correctas y necesitas, como bien dice, una cuenta. Entonces, la verdad es que la promesa suena muy bien y ahorita vamos a ver de estos cuatro cuál sí se ha cumplido, cuál nos falta y por qué, ¿no? En qué parte estamos teniendo ahí unos temas. Entonces, es muy fácil. Lo que les decía puede ser por QR. También especifica la regulación que sea por NFC. Desafortunadamente, el NFC no es algo que esté muy poblado ni esté muy usado por la población ni por los comercios. Entonces, en realidad, el mayor enfoque fue a través de pagos QR, ¿no? Tenemos aquí a Angie, que ya sí le encanta usarlo y está padre, ¿no? Pero en realidad la gente no tenemos tanto ese interés y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, como les decía, tú generas un QR y del otro lado te llega una notificación push.
estos dos elementos son en esencia lo más importante de la promesa de Cody, ¿no? Así simple. Pongo un QR, me llega una notificación push, como si fuera un mensaje de WhatsApp, lo pongo, entro a mi app, doy todas las credenciales que tengo que dar, se paga y se acabó. Y del otro lado, pues lo leo, me llega perdón, entro a la aplicación, doy mis credenciales, se paga y se acabó. Todo a través del sistema SPAY, ¿no? Que es el sistema de Banjico y que se hace en segundos. Esa es como la promesa. Ahora, hasta ahí se escuchaba muy bien cuando lo integramos. Era algo sin duda novedoso, sin duda interesante. Nos ponía muy fuerte en el tema de pagos con QR. Nos decían, pues nada más son 4 pasos bien sencillos, ¿no? Generas el código, como les decía, se lo muestras hasta dibujitos, esto es de publicidad de Banjico, que está en su página oficial. Tú lees en los dos teléfonos, aceptas el pago, te llega la notificación inmediatamente tanto al que envió como al que pagó y tan tan, ¿no? Se cerró. En teoría esto debería ser muy ágil, muy rápido. Y cuando uno hace pruebas, pues sí, en realidad es muy rápido y muy ágil cuando uno está probando. Es en esencia de cara a la gente y a la utilización es muy sencillo. Integrarlo tiene sus bemoles porque afortunadamente es un tema que sí lo puedo dar la certeza desde el punto de vista técnico. Es extremadamente seguro, tiene muchos elementos de seguridad, no significa 100%, no hay nada 100% seguro, pero sí tiene muchos elementos de seguridad que lo hacen robusto, ¿no? Y veía yo varias noticias de, es que el código hay que tener cuidado con la seguridad. Y cuando lees la noticia, pues hacen recomendaciones típicas, más que del CODI, en esencia hacen recomendaciones que tu celular no esté ruteado, que no te conectes a Wi-Fi públicas, que tengas cuidado con lo que bajas, que no bajes software de cualquier lado porque te pueden instalar troyanos, etcétera, ¿no? Que incluso, ya como bien lo saben, seguramente hay un tema de secuestros y suplantación de QRs también. ¿Qué ventaja tiene esto? Que los QRs van cifrados, no van en claro. Entonces, quien tiene las llaves y quien puede hacer este descifrado es la entidad financiera y Banjico, el órgano central. Entonces, entre los dos hacen una negociación y en esa negociación se logra abrir los QRs, por lo cual está muy controlado todo este tema de seguridad. Entonces, todo parecía muy interesante. Esa es la promesa completa que nos dijeron. Cuando, ahora sí que, como decimos en tecnología, ¿no? Cuando funciona bien, funciona muy bien. El tema, pues, desgraciadamente o desafortunadamente, son los bemoles. Y cuando salió esto el 30 de septiembre del 2019, la promesa de la entidad financiera de Banjico fue 18 millones de usuarios transaccionando. 18 millones. ¿Cuánto representa esto de cara a la gente que usamos banca electrónica o que estamos bancarizados, entre comillas, o que ya estamos incluidos financieramente en todo este tema digital y demás? Nada, o sea, realmente es muy poco. En realidad hay bancos que dicen tener 6, 7 millones, entonces haciendo un recuento, es un número, no parecía un número tan exagerado ni un número que no se pudiera lograr, o sea, parecía algo viable, además de que al cliente no le cuesta, es gratis, ¿no? Bueno, y tiene otra promesa que me parece muy valiosa, que además de ser gratis, es en línea. Entonces, los comercios, cuando lo hacen por terminales punto de venta, a veces son T más uno, o día hábil más uno, día hábil más dos, a veces hasta más, les llega el dinero a su cuenta. Entonces, en este tiempo, como que no tienen ese flujo de efectivo para poder solventar todo su proceso comercial. En caso del CODI es en tiempo real, no hay intermediarios, el dinero cae inmediatamente en pocos segundos al comercio. Entonces todo parecía muy interesante. 18 millones de usuarios transaccionando no parecía un tema, pues, digamos, inalcanzable, ¿no? O escabroso. Lo único que no dijeron es cómo se hará, cómo se haría esto. Entonces creo que ahí empezaron como los temas delicados, importantes, ¿no? Porque nos dijeron el qué, no nos dijeron el cómo. Y el cómo se puso interesante. Entonces ahora con esta promesa que ya sabemos que nos dijeron que querían con Cody, vamos a ver la realidad, qué realmente está pasando
independientemente de todos aquellos que nos gusta el CODI, que somos incluso evangelistas de CODI, que nos parece que es interesante el CODI, desafortunadamente, pues no ha conseguido lo que se esperaba. Esta información es el 26 de mayo, entonces es muy, muy reciente. Y aquí hablan de algo que me encanta porque habla de cuentas validadas. Ahorita vamos a explicar el concepto de qué cosas son las, de hecho ahí viene un poquito el detalle, pero ahorita en esencia, qué cosas son las cuentas validadas. Y es lo primero que ponen en la página. Dicen, a ver, hay 9.134.901 cuentas validadas al 26 de mayo, que es el día miércoles. Entonces, o fue el día miércoles. ¿Qué significa tener las cuentas validadas? Significa aquellas personas que por alguna razón bajaron Kodi, entraron, se registraron y pum, ¿no? Ya les dieron como la validación de que ya pertenecían o podían operar en este tema de lo que es pago con QR o Kodi. 9 millones de personas. ¿Cuál es el punto importante de esto? Pues pareciera a los 18 que estaban proponiendo, pues ya llevamos el 50%, ¿no? Pareciera interesante. Y si se fijan, BBVA tiene el 62%, Bancoppel el 16%, Banamex 12% y el resto 10%. ¿Cuál es la realidad de estas 9 millones de cuentas? Muchas son pruebas. Pruebas a la hora de integrar, pruebas a la hora de estar, pues, ver qué pasa en la parte de enrolamiento. Muchos de estos incluso son validaciones de personas que quieren saber cómo funciona esto nada más. Y aquí hago una distinción cuando hablan de cliente y hablan de consumidor, ¿no? Entonces, los bancos generalmente, o las entidades financieras, generalmente dicen, pues tengo como CODI 9 millones de clientes, pero realmente ¿cuántos consumidores tienes? Realmente cuánta gente no nada más abrió la cuenta o sacó su tarjeta y ya la dejó ahí y ya no la usa más. Y de eso tratan los siguientes números. Esta es la realidad, digamos, esta es la operación, estos son los consumidores, esto es la verdad cruda de lo que sí está pasando. Entonces, ¿cuántas cuentas han realizado un pago? Apenas 539,000 contra 9 millones de validados. Entonces, si se fijan, de esos 9 millones, solamente 539,820 por lo menos hicieron un pago, por lo menos sí lo están usando. Y las que hicieron un cobro, que podrían ser o no las mismas, son 473,000. Es un número muy, muy pobre de cara a lo que realmente se estaba esperando y a lo que está pasando. Y aquí hay otros números bien interesantes, por eso puse un ojito ahí, ¿no? De las operaciones por participante a través de CODI. Si se fijan, vemos ahí los números de que son 4,640 en días hábiles y 2,115 operaciones promedio en fin de semana. Y hay un tema que lo revisamos en Beernovation y nos llamó mucho la atención, es que Inbursa tiene el 12% de operaciones recibidas y el otro tema es que es el promedio, son 788 pesos en promedio del monto que se transacciona por CODI. Es un fenómeno interesante y no menospreciamos Inbursa ni nada, pero incluso ya salió la lista ayer antier de los bancos que están soportando como la economía mexicana y sacaron Inbursa, ya no está. El tema es por qué Inbursa pinta, por qué tiene un 12% cuando es un banco que no hace tanta publicidad, que no hace tanto, digamos, tanto marketing de sus servicios y demás, como lo hace BBVA, como lo hace Banamex, como lo hace Banorte, HSBC, etcétera. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Resulta que Inbursa está usando CODI para hacer unos pagos a lo que es de los servicios de telefonía. Al tener dentro de su holding una empresa de telefonía, y hay unos servicios que están pagando por telefonía, no necesariamente el pago de Telmex, algunos otros servicios, nos dijeron, resulta que en Bursa, me parece que a unos becarios les estaba pagando a través de CODI para tener como el dinero líquido en el momento y pudieran hacer todo en línea. Por eso es el promedio de 788 pesos y por eso es que tiene el 12% en Bursa, a pesar de no ser como el promotor principal de CODI. Esa es la razón. Y es un número bien interesante, o por lo menos a mí me parece muy, muy interesante.
Otro de los temas que creo que no tiene mayor sorpresa es desde dónde vienen las aplicaciones de app móviles. Android es un número importante, aunque a iOS 2 millones suena, en mi opinión, importante y creo que está un poquito exagerado, pero bueno, habría que ver por qué o quién lo está probando. Generalmente, lo que pasa en las instituciones es que los directivos, la gente que tiene toma de decisiones tiene un dispositivo iOS y generalmente cuando lo usan pasa esto. Digo, no sé si es el caso, no tenemos todo ese detalle, pero al parecer Android está pues dominando el mercado, ¿no? Y BBVA lo ha hecho poquito más de la mitad en ambos sistemas operativos. Y ahora quería traerles un resumen un poco de lo que se supone que dice la ley contra versus lo que está pasando, los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta están bien interesantes. Y aquí no voy a entrar en un detalle de por qué está más rápido, por qué está más lento. Hay muchos factores en medio. Puede ser que haga pocas transacciones, puede ser que tenga una muy buena infraestructura, puede ser que esté dedicado nada más. Hay muchos, muchos factores. Pero si se fijan, Fincomún es una Sofipo, es la primera Sofipo que se unió al tema de CODI y que salió en la primera ola, digamos. Entonces, no es un banco, lo cual hace un tema bien interesante. Entonces, si se fijan, tiene 0.61 segundos en hacer un CODI, lo cual, ¿qué significa eso? Significa que cuando se paga o cuando ya se recibe la transacción, se envía y es casi inmediato o es imperceptible en realidad, ya está del otro lado, ¿no? En el otro banco, en la otra entidad financiera. Y así viene Banorte y al final tenemos en el top 10 a Banregio con 5 segundos que todavía está dentro de los parámetros de la ley, digamos, y está como los 10 que de algún modo cumplen con todo lo que es la regulación. Y puse los últimos de la tabla, reportados por Banjico, y justo aquí tenemos todo lo contrario, tenemos a Inbursa con 34 segundos. Y ya decimos, 34 segundos es pues medio minuto, no seas tan exagerado. Pues la verdad es que en un app es mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Estamos acostumbrados a la inmediatez. 34 segundos es un mundo, por eso lo pusieron en rojito. Después de 8 segundos, que es lo que marca la ley, entonces ya empieza a ser un tema de observación y decir, oye, te estás tardando mucho porque estás tardando en hacer todos tus procesos. No sé cuántos procesos hagas internos, pero la ley dice que tienes que tener este tema de timeout máximo, ¿no? Entonces, 34 segundos es un mundo. La verdad es que es un tema interesante y además sí tienen bastantes operaciones. Insisto, quizás se pueda deber a esto, pero pues la ley dice muy claro, ¿no? No importa cuántas hagas, tienes que tener estos tiempos, los necesarios y los que se están diciendo. Y finalmente vamos contra algo que he llamado la realidad, lo que incluso nosotros desde Hyper hacemos CODI, pero cuando lo hacemos, ahora sí que nada más lo ponemos a disposición. Realmente, ¿qué vive el cliente? ¿Cómo lo está viendo desde la operación? No nada más con un banco, con dos, con tres, con cuatro, con cinco. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los elementos importantes? Y ese es un poco un análisis muy, muy rápido de lo que está pasando, ¿no? La validación. La validación de cuentas significa que en el proceso de onboarding uno se registra como CODI y nos dice, con esta cuenta quiero operar CODI. ¿Qué sucede? Sucede que se envía esa cuenta a Banjico. Banjico la envía al banco al que se esté haciendo desde donde se esté haciendo la operación para cargar un centavo para validar que la cuenta es correcta, no está bloqueada, está disponible para hacer transacciones con el fin de que pueda fluir en adelante, ¿no? A eso le llaman validación de cuentas. Están validando tu cuenta para que puedas entrar al proceso de CODI, ejecutar todo el cobro y los pagos y no tengas ningún problema a través de un centavo, que es el abono que nos hacen a la cuenta. En principio, la ley dice que debe durar máximo 5 minutos este proceso. En la realidad, depende la hora, depende el tiempo, depende, me refiero al día, el tiempo de la semana, me refiero al día de la semana, incluso a la aplicación del banco, y puede ser intermitente, ¿eh? No un banco u otro. Puede tardar
o ha tardado 20 minutos, una hora, hay unos que ha llegado 2, 3 horas después. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo la realidad no es la misma y como se hace todo a través de un push notification donde te dice que ya se validó la cuenta, dependemos de un tercero, dependemos que esta push se envíe. En teoría, las notificaciones push son inmediatas, pero no son 100% seguras. Entonces, ahí empiezan los mecanismos a decir, híjole, pues y suena interesante desde el punto de vista de tecnología, de decir, ah, bueno, pues ya lo hicimos, ya lo terminamos y me pongo en primer lugar, funciona. Cuando no dependes o no tienes en toda tu capacidad de hacer todo esto, pues el cliente es el que sufre finalmente, ¿no? Cuando cobras y generas QR, cada banco hizo una experiencia distinta. Entonces, si tú entras en una app de un banco, lo hace de un modo, si entras en otro, lo hace de otro modo. Algunos lo metieron dentro de su aplicación, otros hicieron un módulo afuera y está separado. Entonces, no hay algo homologado. Para cuando se ejecutan los cobros, se supone que te deben avisar por ley de que ya se mandaron, pero no todos lo hacen, no todos notifican siempre de que ya se hizo la operación. Entonces esto representa un tema de que hay que ir a ver el saldo para ver si ya se hizo o no. El tema, uno de los grandes temas donde se apostaba mucho era para los comercios, pero los comercios, y eliminar un poco el tema de manejo del efectivo, pero los comercios dijeron, ah, me quieres fiscalizar, o sea, me pides mi RFC, me pides que me dedelten Hacienda para que yo pueda entrar al tema de CODI, de pagos, me estás fiscalizando, entonces, pues no, gracias, será muy inmediato, me darás todo el dinero rápido en mi cuenta. Entiendo que a lo mejor puedo vender más, pero me vas a fiscalizar y me vas a meter al tema de pagar impuestos. No, gracias, ¿no? Fue una de las grandes barreras. Y por último, un tema bien interesante. Cody nació como un tema de SPAY basado en una transferencia, pero digamos, simulando o emulando o queriendo sustituir el tema de tarjeta presente para hacer compra o pago de mercancías. Y entonces en la primera ola no salieron las devoluciones. Cuando tú compras algo, pues es lo lógico, es poderlas devolver si no las quieres por la razón que sea. En la primera ola no salieron, salieron hasta después, se integró el tema de devoluciones, pero lo curioso es que no todos lo tienen, no todas las entidades pusieron devoluciones, entonces igual otra vez, no tenemos algo uniforme en este sentido. Entonces esto es un poco la realidad de lo que está pasando con Cody. Entonces, de los puntos que vimos al principio, recordarán que nos decía, es seguro, completamente de acuerdo y como técnico lo puedo poner con mucha certeza. Es complicado hacer Cody, tiene unos temas de cifrado, de seguridad importantísimos a través de certificados, a través de comunicaciones seguras, directas. Entonces, podemos decir que tiene una seguridad muy alta, no llega al 100%, no hay nada 100% seguro, vuelvo a repetir, pero su esquema es muy, muy robusto. Disponible 24/7, sí, realmente es una acción muy loable de parte de las entidades. La verdad es que es como SPAY, entonces está disponible 24/7 y es muy, muy eficiente. ¿Gratis? Sí, sí, sí es gratis. El tema para el cliente, para todo el mundo es gratis, para todos, todos es gratis al 100%. Y en efecto, aquí es donde viene uno de los temas que nos parece un parteaguas de ver el cómo iban a llegar a esos 18 millones. Y eficiente, eficiente, creo que ahí sí le voy a poner un tache justamente por los temas que platicaba anteriormente, no hay unos puntos ahí que podamos decir que está funcionando como se esperaría o como se planeó desde de un principio. Con esto seguimos a la parte 2. Entonces yo siempre lo he dicho, criticar es fácil, lo complicado es proponer. Entonces ya criticamos, ya dijimos esto, ya dijimos los números, ya dijimos que sí, que no. Ahora vamos a ver qué sí, o sea, cómo no vamos a quedarnos en esa idea nada más de criticar. ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo podríamos decir que esto puede funcionar? Y vamos a hacerlo de tres maneras. La primera es homologar, la segunda es gestionar y la tercera es enfocar. Entonces vamos a homologar. Uno de los grandes retos en general en las aplicaciones financieras, es en específico, vamos a enfocarnos en este tema, es el onboarding. Y es muy curioso, yo he escrito mucho, he hablado mucho de esto, que
que es un tema contraproducente en algún momento, o más que contraproducente, déjenme, digamos, no se me fue la palabra, un poco complejo, porque ocurre una sola vez, se diseña una sola vez, se ejecuta una sola vez, pero es el más importante de todo el proceso. Y es curioso porque cuando se genera una sola vez, se diseña una vez y se sabe que se opera una sola vez, al parecer no se le da esa esencia ni se le da esos elementos importantes para garantizar que ahora sí, esta primera y única vez sea mágica y sea especial. Y es donde todos los consumidores, todos sin excepción, damos nuestro punto de vista de los servicios. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando bajas una aplicación de un banco y te dice, aquí puede abrir su cuenta digital, vamos a pensar, y le das tap, en tu cabeza dices, mi objetivo es lograr una cuenta digital y una tarjeta tal vez, ¿no? Le das siguiente y a lo mejor en el siguiente te aparece un formulario que te dice, dame tu correo y dame tu nombre completo. Y dices, perfecto, excelente. Le das siguiente y en el siguiente te aparece un cuestionario de 8 o 10 cosas que te piden, ¿no? Ayer justamente estaba bajando un PDF de una página de arquitectura empresarial, de algunos elementos de arquitectura empresarial y dice, pues si no tienes cuenta, logueate aquí. Y dice, pues sí, me interesa el PDF, se ve muy interesante, es de arquitectura empresarial. Cuando me fui al registro eran, no, sin exagerar, eran 10 o 15 elementos, datos que había que poner y dices, no, yo no voy a poner tantos datos. Digo, estará muy interesante el PDF y lo que tú quieras, pero no tengo tiempo. Yo vivo en la era de la inmediatez, no tengo tiempo, no, y un celular menos, ¿no? Tener 15, o 12 cosas que escribir es muy difícil. A eso nos referimos con el onboarding, a esa experiencia principal. Cuando llegamos al CODI y en este onboarding se tarda 20 minutos, una hora en completar el proceso, y me lo han dicho una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no es algo mío nada más, lo he visto todo el tiempo, se pierde la experiencia y se pierde esa magia de decir, pues ya ni ganas te dan. La verdad, por eso creo que hay demasiados gente que validó su cuenta, pero ya no la usó. Creo que a eso se debe el fenómeno. Ahora, dos, vamos a gestionar algo que yo creo que se debe, derivado incluso del onboarding y de todo esto que estamos platicando, debemos gestionar la incertidumbre. ¿A qué me refiero? La incertidumbre, justamente, ¿cuánto tiempo sabemos que va a tardar esa push en decirme que ya se validó mi cuenta? No sabemos. No tenemos un dato y como consumidores que vivimos en la era de la inmediatez, decimos, oye, pues ya, ¿no? Ya se tardó. O sea, aquí decía que ya se iba a validar y no hay ningún, o de las que yo he probado, de las que yo he visto, no hay ningún mensaje que te diga, no sé, se está validando, por favor espere, o notificarte vía push. Buscar elementos para gestionar esta incertidumbre. Está claro que no tenemos control sobre este tiempo, pero también está muy claro que podríamos hacer algo para mitigar esa incertidumbre. Y en general la incertidumbre de los pagos, la incertidumbre de cuándo se fue, la incertidumbre si se fue, si no, si se quedó a la mitad, también le llamamos flojo operativo, ¿no? De no pensar más allá de los posibles escenarios que puedan surgir a la hora de operar. Y finalmente, creo que nos debemos enfocar. Y aquí creo que es uno de los temas más complicados de Cody, que no pidieron, no permitieron hasta ahorita que se cobraran comisiones por parte del sector financiero. Y al no cobrar comisiones, pues definitivamente no lo impulsaron. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que sí les genera dinero, sí les genera ingresos, y Cody lo dejaron como un tema de, pues, es normativo, tengo que cumplir, ahí está, y pues ya cumplí, y de verdad, así lo han visto varias entidades, lo pongo, ahí está, si funciona o no, bueno, ya funcionó una vez, asumimos que está, y tan, ¿no? Tampoco nadie exige que se use, entonces, por ese lado no hay nada de publicidad de parte del sector, excepto Citibanamex, me parece que lo estuvo promocionando un poco. De ahí en fuera nadie lo hace porque es un gasto, incluso es un gasto hacia la organización. Al final, como lo hemos platicado en otras ocasiones, esto es negocios. Finalmente, si no contribuye al estado de resultados, es muy difícil que la gente lo empiece a promover. Y ya para terminar y llegar casi barriéndome a los 30 minutos, vamos a la parte 3, a la última, a la reflexión.
En estos días estamos viendo en México varios temas normativos que están saliendo por necesidades propias del mercado. Y es curioso porque la próxima semana ya debería estar Open Banking, que es un tema que tocamos el viernes pasado, liberado para todas las instituciones financieras en lo que es sucursales y cajeros. Pero muchas veces lo que hemos observado es que los temas normativos están en la agenda, pero para cumplir, y les gana el BAU, les gana la operación, les gana el día a día. Y entonces dices, ¿y el negocio? O sea, ¿cómo con la regulación, a pesar de o por la regulación, podemos hacer negocio? Y aquí voy a dejar una reflexión que creo que ojalá y no, pero de verdad yo estoy muy emocionado por Open Banking, pero por lo que he visto, y van varias organizaciones que lo han platicado. Obviamente hay las que sí ya lo tienen incluso publicado y hay otras que apenas lo están revisando y es la siguiente semana que lo tienen que sacar. Ojalá que no le pase lo mismo que Cody. Dice Juan Carlos Carrillo que es cumplimiento, que cumplo y miento, ¿no? Entonces, eh, Cody salió, lo pusieron, está funcionando, pero no hay negocio. Como vimos, hay muy poca gente que lo use. Open Banking es un gran movimiento, hay mucha expectativa, pero ojalá no le pase lo mismo que a Cody, ¿no? Y que se quede ahí en un desarrollo, en algo que se tuvo que hacer, que que desafortunadamente cayó en sistemas y sistemas, y yo soy de sistemas también, entonces lo hicimos, lo pusimos, pero nadie vio más allá en el por qué se tendría que usar. Entonces, con esto terminamos con esta presentación muy rápida y con esta reflexión, ¿no? O sea, hay organizaciones que van a cumplir con la regulación y las otras que hacen negocios con o por la regulación, que también se puede y es una cuestión de buscarle un poquito.